Bienvenidos alumnos de CEFOMIN y amigos. Es un placer para nosotros que puedan acompañarnos en nuestra ya cuarta clase sobre el Ministerio de los que Ayudan. En esta clase continuaremos hablando acerca del no temer al liderazgo, organización y estructura dentro de las iglesias. Bien, comencemos. En esta segunda parte seguiremos viendo a Moisés como ejemplo. Vayamos al libro de 1 de Corintios capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. La Biblia misma nos dice claramente, hágase todo decentemente y con orden. Si todo se está haciendo decentemente y con orden en la iglesia, Dios va a estar presente en el servicio. Hay algunos que dicen que no deberíamos guardar el orden porque es del diablo y controla a Dios. Pero yo estoy aquí para decirle a usted que el orden libera a Dios. A Dios le emociona que las cosas se hagan decentemente y con orden. Vamos a ver otro ejemplo relacionado al liderazgo, organización y estructura de la iglesia local. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 13. Aquí tenemos a un Moisés bajo una pequeña carpa y tenemos una línea pero muy larga de gente que quiere hablar con él acerca de su situación y problemas. Moisés está ahí solo, sentado, tratando de resolver los problemas de toda esta gente. Aquí se nos muestra una pequeña parte de sus ocupaciones diarias de la mañana y entre los deberes diversos de su misión divina que su misión divina imponía. Debe ser considerada solo una parte pequeña de sus ocupaciones oficiales. Tenía una línea de gente que duraba unas 2 horas para poder hablar con él. Dice que del amanecer hasta la anochecer. ¿Se imaginan qué cantidad de gente era? Entonces su suegro, que se llama Yetro y que su nombre significa excelencia, y Dios desea que haya excelencia en la iglesia, y vino a hablar con él y le dijo que por qué estaba él allí solo tratando de arreglar los problemas de toda esa gente, a lo cual Moisés contesta. Versículo 15. Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces su suegro le dijo, no está bien lo que haces. No estaba diciendo que lo que acababa de declarar estaba mal, no, más bien le estaba diciendo que la manera en que estás tratando de hacer esto, sentado tratando de resolver todos los asuntos de estas personas todo el día. Eso es lo que no estaba bien. ¿Y qué es lo que iba a pasar si continuaba haciendo eso? La Biblia nos dice en el versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Escuche, creo que esto es lo que ha sucedido o bien sigue sucediendo mucho dentro de las iglesias. Hombres y mujeres que son maravillosos, que Dios ha llamado, están haciendo todo, pero llega el momento en que la gente comienza a decir, pero no está haciendo las cosas de forma apropiada. Entonces se da cuenta el ministro que no puede satisfacer todas las necesidades. El suegro le dice a Moisés, desfallecerías del todo y este pueblo también, porque usted sabe muy bien, al igual que yo, que la gente nada más va a estar en la fila por cierto tiempo, y si esa fila de gente no se mueve lo bastante rápido o como ellos piensan que debe de moverse, se van a buscar otra fila, otra línea. Esta misma gente que se mueve de fila en fila, ya que no pueden hablar con el ministro principal de la iglesia, decide irse a otra iglesia, una más pequeña, ya que podrá hablar con el ministro las veces que desee. ¿Conoce usted ese tipo de gente? Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. No era bueno ni para Moisés mismo, para el mantenimiento de la justicia, ni para la satisfacción de los intereses del pueblo. Yetro dio un consejo prudente en cuanto a la división de la labor y la experiencia universal en la iglesia y en el Estado. Has testiguado en la firmeza de las ventajas del principio. Versículo 19. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos de Dios. El suegro está hablando y diciéndole, sí, tú eres el líder, el eslabón, tú eres el que está entre el pueblo y Dios.
Sí, tú debes estar ante ellos y tú debes de someter todo esto y debes enseñarles las ordenanzas al pueblo y tú sí debes de mostrarles el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer en todas las ordenanzas. Su suegro quería que viera y comprendiera lo siguiente. Tú no debes hacer el trabajo para ellos, más bien muéstrales cuál es el trabajo que ellos deben de hacer. Entonces le dijo que encontrara personas que le ayudaran, a quienes tiene que delegar ese trabajo, pero no a cualquier persona, sino a quienes, a varones de virtud. Muchas veces cuando vamos cargando mucho peso, demasiado grande, sabemos nosotros que necesitamos que otra gente nos ayude, ¿cierto? Y debemos de delegar el trabajo. Sin embargo, podemos llegar a dárselo a personas equivocadas, por lo tanto se crean más problemas. En el versículo 21 vemos que su suegro Yetro indica cuáles son estas cualidades que deben de tener. Veamos cuáles son. Primeramente, temerosos de Dios. ¿Dónde están en nuestras iglesias de hoy los hombres y mujeres que temen a Dios? Encontrar esos quienes tienen miedo a Dios más que a los hombres, los que quieren hacer lo que Dios quiere que hagan, más no lo que ellos quieran hacer. Segundo, varones de verdad. ¿Dónde están esos varones y mujeres de verdad? No gente que dice que hará cosas y a la mera hora no las hace. Si el predicador se levanta una mañana el domingo y anuncia que el sábado quiere que la gente venga a ayudar a hacer un trabajo y le pregunta, ¿con cuántos de ustedes puedo contar? Y muchos dicen, amén, aleluya, cuente conmigo, pastor. Pero llega el sábado y ¿dónde está toda esa gente que gritó, amén? ¿Dónde están todos esos aleluyas? Los que dijeron, cuente conmigo, pastor. Gente que aborrezca la avaricia. ¿Dónde están aquellos que en verdad aborrecen la avaricia? Gente que no está deseando las cosas de otras personas. Su actitud es tal que cuando alguien recibe bendiciones, ellos alaban al Señor y ahí se queda. Son gente que no codicia los bienes o la posición ajena. Tenemos que encontrar a los que de corazón quieren ser siervos sencilla y sinceramente. Gente que sencillamente quiere servir a Dios, donde quiera y de cualquier manera que sea necesaria, sin título ni posición. Todos ellos eran personas calificadas, cada quien con diferentes responsabilidades. Por ello, es importante tener estructura, organización y liderazgo dentro de la iglesia, pero lo que debemos de entender es que debe ser a la manera en que Dios la desea, no a la manera en que los hombres lo desean. Continuamos. En el versículo 21, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Nos dice que algunos supervisaban millares, algunos estaban a cargo de centenares, algunos cuidaban grupos de 50 y algunos de 10. Pero todos tenían ¿qué? Esas mismas 3 cualidades. Versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Estaba diciendo el suegro, si tú haces esto, sí podrás tú permanecer. Estarás aliviado y toda esta gente estará en paz. La Biblia nos dice que donde está Dios, hay paz, ¿cierto? Cuando el pueblo encuentra su lugar en el cuerpo de Cristo, la paz de Dios lo sigue. La razón de que mucha gente no pueda disfrutar, pues, la paz de Dios en la iglesia de hoy es que siguen en la línea, pues, para ver a Moisés. Versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. 25. Entonces el comité escogió a gente de virtud en todo Israel. ¿No dice eso su Biblia? No, ¿verdad? La Biblia nos dice que escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. 26. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. 27. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. ¿Quién eligió a los ancianos? No fue un comité, ¿verdad? Sino ¿quién?
Lo hizo Moisés con la participación del pueblo. Pero de hecho Moisés, antes de nombrar a esas personas para delegarles, consultaba la mente de Dios, como es el deber y privilegio de todos nosotros los cristianos, de suplicar de igual manera la dirección divina en todos nuestros caminos. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es la postura de nuestro liderazgo? Bueno, ¿de quién habla usted más? Ya que uno habla de lo que más mira, ¿cierto? Si ellos hablan del pastor todo el tiempo o del pueblo, esto le indica a usted cuál es su postura. Pero si están hablando acerca de las necesidades de la gente que ellos deberán estar supervisando, obviamente tienen su vista hacia ustedes. Es importante tener una organización, una estructura y un liderazgo dentro de las iglesias. Ahora, ¿qué fue lo siguiente que Moisés hizo para Dios? Bueno, pues él fue al monte Sinaí, habló con Dios y recibió los 10 mandamientos. Esto lo podemos ver y lo podemos encontrar en los capítulos 19 y 20, que ya usted con más calma podrá leerlos. Si Moisés no hubiera tomado el consejo de su suegro, no hubiera tenido tiempo de ir al monte y hablar con Dios. Ahora bien, ¿está sentado su pastor en la pequeña carpa? ¿Puede él salir a hablar con Dios y averiguar lo siguiente que Dios tiene para su iglesia? Si Moisés no hubiera salido de su carpa, no hubiese recibido los 10 mandamientos, ¿cierto? Le preguntaré algo. ¿Cuál es su actitud cuando usted averigua que su pastor está fuera, orando en alguna parte? Tal vez existan algunos hermanos que responden con la actitud de yo puedo salir para ir a orar cuando yo quiera. Y es que muchos tienen a sus pastores clavados a la carpa. Los pastores deben oír de Dios lo que Él quiere hacer en adelante. Puede haber exceso aún al hacer el bien. La sabiduría es provechosa para dirigir, para que no nos contentemos con menos que nuestro deber, ni nos ocupemos más allá de nuestras fuerzas. Yetro aconsejó a Moisés y le propuso un mejor plan. Los grandes hombres no solo deben de estudiar para ser útiles, también deben arreglárselas para que los demás sean útiles. Hay que poner cuidado en la elección de las personas que se admiten en esta tarea. Tienen que ser hombres de buen sentido, que entiendan el asunto y que no se amedrenten por los enojos ni por las quejas y que aborrezcan la idea del soborno. Hombres piadosos y de fe, que teman a Dios, que no se atrevan a hacer algo malo, aunque pudieran hacerlo en secreto y sin problemas. El temor de Dios fortalecerá en la mejor forma al hombre en contra de las tentaciones a cometer injusticia. Moisés no despreció el consejo. No son sabios quienes se creen demasiado sabios para ser aconsejados. Hemos insistido que no por hacer algo tenemos el título en lo espiritual. No por hacer algo tenemos el llamado de Dios. No solo por profetizar, soy profeta. No solo por predicar, soy predicador. No por enseñar, soy maestro. Debemos tener cuidado con adjudicarnos un llamado que no nos pertenece. Sería como cuando pedimos una dirección a quien se la pedimos no sabe y solo nos miente y dice, camine 3 cuadras, luego de vuelta a la derecha. Y así hay cristianos que quieren tener respuesta a todo. Y no es importante para ellos lo que le contestan, sino cuán rápido les contestan. Debemos leer y estudiar la palabra a fin de poder trazar bien la palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, no enseñando otra doctrina. Algunos que profesan la religión son como vasos de madera y de barro. Cuando los vasos de deshonra sean tirados para ser destruidos, los otros serán llenos de toda la plenitud de Dios. Debemos ocuparnos de que seamos vasos santos. A cada cual, a quien apruebe Dios de la iglesia, será dedicado al servicio de su maestro y de este modo será equipado para su uso. La palabra de Dios es discernir correctamente su verdad y captar su sentido. Ahora bien, ¿por qué de la importancia de tener un liderazgo, estructura y organización? Porque esto nos va a permitir distribuir actividades, recursos a través de la división de funciones, unidos con la capacidad de definir el liderazgo y responsabilidades para que con estas mismas podamos alcanzar la meta, la cual es que nuestro pastor pueda escuchar lo que Dios tiene para su iglesia.
Y esto es lo que hace la diferencia entre la iglesia que está creciendo y en otra que está difícilmente sobreviviendo. La falta de ello usualmente crea un estancamiento espiritual. Además, muchas iglesias nunca pueden lograr sus metas más mínimas. Bien, de tarea y de esta semana, no para entregar, sino para meditar en ella, ya sea que usted esté tomando este curso junto con algún miembro de su hogar, pueda usted meditar en ellas. Tema en grupo, tratar el tema de cómo identificar a la gente que teme a Dios más que a los hombres. ¿Cómo puede usted ayudar a la gente a servir en la iglesia sin llegar a codiciar las posiciones ajenas? Tratar el tema de las maneras de desviar la atención del pueblo al pastor y ayudarlos a aceptar el liderazgo de otros ministros en la iglesia. Hablar de los beneficios que vendrán a la iglesia si los pastores se libran de los deberes administrativos para enfocarse en el ministerio. Como tema individual, si usted es pastor, evalúe los deberes, enumere algunos de los deberes rutinarios que puedan delegar a otros a fin de pasar más tiempo en la oración y el ministerio de la palabra. Si usted es obrero en la iglesia, enumera algunas áreas en las que puede ser de servicio a su pastor. Y por último, haga usted algo por su esposa o bien su esposo, y si usted no está casado, bueno, pues por sus padres e hijos o igual por un vecino o compañero de trabajo. Bien, hemos llegado al final de esta cuarta clase. Deseo que haya sido de gran bendición para ustedes. Recuerden que es importante tener estructura, organización y liderazgo dentro de las iglesias. A nuestro Dios le agrada que lo haya, pero a la manera en que Dios la desea, no a la manera en que los hombres lo desean. Nos vemos en la siguiente clase y que tenga usted una excelente y bendecida noche. Gracias.